¿Cómo andan? Bueno, mientras... hola, buen día, que están saludando ahí en el chat. Mientras van ingresando los alumnos, vamos a recordar que lo que estuvimos trabajando, sí, la clase anterior, vimos lo que correspondía, estamos en el tema de cónicas, a circunferencia y parábola. Vimos las parábolas que correspondían a la representación gráfica de funciones, ya sean cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, que primero, ¿cómo fue que lo analizamos? Primero lo vimos, la ecuación canónica la vimos en el vértice, en el origen, ¿sí? Y después esa definición la extendimos si de pronto no teníamos el origen, teníamos que el vértice era cualquier, ¿sí? Como la circunferencia, cualquier punto del plano alfabeta. Lo que sí vimos, lo aclaramos, trasladadas, pero no rotadas, ¿sí? Y según como el plano cortaba al cono, ¿cómo se llama el cono cuando empezamos el tema de las cónicas? Era lo que nos quedaba. Hoy vamos a ver elipse, no vamos a ver todo, estamos bien con los tiempos, por eso tardé en entrar un poco en la clase, me estaba organizando con nuestro cronograma. El martes que viene no tenemos porque hay asuetos, el 21 es el día de ustedes, es el 21 de septiembre, y así nuestra próxima clase va a ser el jueves 23. Hoy vamos a terminar con elipse porque el parcial se pasó. Eso el otro día que me preguntaban, ya se los deben haber informado. Sí, profe. Claro, se pasó para él, eso es lo que hablamos el otro día y organizamos con los profesores. Acá tengo la fecha, ya me hice lío. Lo tenía, creo que el 2 era, si no tengo. Acá dentro de la carpeta lo tengo. El 2, lo pasamos para el 2 de octubre, el tema del parcial. Entonces, bueno, estamos bien con los temas porque en el parcial entra hasta acá, ¿no? Todo lo que corresponde a cónicas, ¿ya le confirmaron eso? Hasta acá entra. Ya después tenemos la segunda parte de la materia. Que no sabía lo de los contenidos, hasta dónde llegaban o... Yo creo que si el parcial ya le van a informar en la práctica, que si el parcial se extendió hasta el 2, cónicas va a entrar todo. El sentido común te lleva a eso, ¿no? A que va a entrar todos los temas que corresponden. Después lo manejará, la profesora Tilbe lo manejará eso para ver hasta dónde entra. Eso no significa que nosotros vamos a estar hasta el 2, que tienen el parcial, con estos temas, obviamente. Pero bueno, vemos cómo nos vamos a organizar y seguramente yo el jueves anterior, o veremos cómo venimos con los tiempos, o el martes 28 tal vez la dejo para que ustedes pregunten de de la primer parte, dudas así puntuales que le hayan quedado, y el jueves 30, o al revés, vemos después sobre la marcha, y el jueves 30 ya arranco con la segunda parte, ¿sí? Capaz que les conviene que el jueves haga eso y el martes 28 arranque con la segunda parte. Bueno, después lo vemos a eso, lo manejamos. Hoy nos vamos a dedicar a la elipse, no voy a dar las dos cosas juntas porque es mucho, vieron que es pesado todo este tema, porque están todas las demostraciones, uno no va y directamente voy a empezar a compartir, va y pone de una la fórmula, porque no es la idea es que ustedes, ¿sí?, puedan, de hecho, ver las deducciones de la definición. La definición de elipse, que está en la otra hoja, y como era una hojita sola y no quería ocupar acá toda la pizarra, la voy a leer para no decirles de una, ¿dónde estoy? De una, igual lo voy a terminar diciendo con mis palabras, porque de hecho es para que uno entienda, ¿verdad? Cuando dice la definición, que está en la hoja 17, que ustedes tienen en el apunte, yo ahora puse la hoja siguiente, acá en la pizarra, se llama, fíjense que ya ahí estamos, ya acá en el plano. Entonces dice, se llama elipse al conjunto de todos los puntos del plano, porque ustedes piensen que cuando uno forma la circunferencia y forma el tema de la parábola, esto, a ver, perdón que lo diga así, pero hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque la idea es que este punto cumple esa condición, este punto cumple este punto cumple este punto cumple, todo una serie de puntos, ay perdón, pero los tengo todos los perros acá ladrando, una serie de puntos, ¿está bien?,
que cumplen la condición de la definición que a mí me da de la cónica, yo digo, este lo cumple, este lo cumple, este lo cumple. Bueno, uní todos esos infinitos puntos, pensá cómo estarían unidos, y esa es la cónica que corresponde, ¿sí? Porque si no quedo, caemos siempre, eso hay que tener cuidado con eso, caemos siempre en lo mismo. Uno pregunta, bueno, pero ¿qué es en definitiva? ¿Cómo la armas? Me pasó ya, ¿por qué lo estoy haciendo? Ya sé que ustedes no tienen nada que ver en eso. Me pasó tomando el oral el otro día en el final que hubo. Entonces uno va, pregunta la definición, y es ese conjunto de puntos que están a esta... Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué estás queriendo decir con eso? O sea, ¿qué es? Porque eso yo vengo y lo digo, es la definición. La idea es que uno va ubicando los infinitos puntos que cumplen la condición, y si yo los uniera, ahí tengo, en este caso va a ser la elipse. Entonces cuando me dice se llama elipse al conjunto de los puntos del plano, acá está un punto XY, esperen que vamos a empezar a marcar con color acá, este punto, ahí está, ahí tomé ese para comprender, tal es que la suma de sus distancias, estoy mirando para no compartir, quiero la definición exacta para ustedes, para no cambiarles las letras, tal es que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, bueno, ¿qué es entonces la elipse? El conjunto de puntos tal es que si yo tomo dos puntos fijos, esos puntos fijos los voy a llamar F1 y F2, ¿sí? Es constante, o sea, es el conjunto de planos, tal es que si yo sumo las distancias que hay de este punto P a F1 más este punto P a F2, es constante, ¿sí? Tal vez si yo tomo este punto para que se entienda, esta distancia que hay del punto P a F1 y le sumo la distancia que hay del punto P a F2, no hablemos en unidades, me da 4. Tomo otro punto que está acá, también sumo la distancia de este punto, me da 4, entonces va a estar. Tomo otro punto, no, entonces ese no está. Tiene que ser que la suma de las distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, es constante. Esa es la definición. Y vamos a ver qué significa que sea constante. Entonces, primero, como hicimos con las otras cónicas, o por lo menos cuando empezamos con la de parábola, la elipse es la que no es la circunferencia, es cuando yo tengo eso que está aplastado. Esa es la elipse. La gráfica de la elipse es eso, ¿sí? Como si uno dijera, no podría decir una pelota de rugby porque eso en realidad es un cuerpo, no es una figura geométrica, pero la elipse es eso, como si estuviese aplastado, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la deducción, la demostración de una elipse, lo está ahí, la ecuación canónica de una elipse, vamos a ponerlo acá. Vamos a buscar, ¿qué es lo que vamos a buscar? Lo primero, vamos a buscar la ecuación canónica, ahí la pongo, canónica, eso está en la otra hoja, de una elipse que tiene centro en el origen, entonces el centro va a ser, ahora vamos a ver cómo le puso el centro, con centro en el origen, seguramente no sé qué C le puso ahí, con centro en el origen, en el 0, 0, y eje focal X, porque tiene un foco, porque al tener acá, hablar de foco, no tiene uno, tiene dos, ¿sí? Entonces, hablar de foco, ese es el eje focal. Cuando pasa eso, eje focal X, el eje X, ¿está bien? O sea, el eje focal, la recta de ecuación, porque son rectas, igual a 0, porque esta es la recta igual a 0, ese es el eje focal X, la recta de ecuación igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, la ecuación canónica de esa elipse. Bueno, entonces supongamos que tenemos una elipse cuyos focos, todos los puntos, los infinitos puntos, ¿sí? Está la idea es que después, si yo uniese todos los puntos, me va a dar, ¿sí? Justamente el gráfico que vamos a ver después. Entonces supongamos que tenemos una elipse que tiene esos focos, un foco F1 de coordenadas C0, un foco F2 de coordenadas menos C0, o sea que esta distancia, al tener así el C, ahí lo aclara, C mayor que 0. Esta distancia, y C tiene que ser la distancia focal, la distancia que hay del centro del foco. Esta distancia, de acá a acá, esta distancia es C, ¿está bien? Y ahí están los focos, entonces tenemos
un foco F1 y tenemos un foco F2. Llamaremos eje focal a la recta que contiene los focos, lo acabo de decir recién. Es más, es el eje focal y es el eje de simetría también, porque si yo doblara, me van a coincidir las gráficas, ¿está bien? Que en este caso el eje focal es de eje focal X, ya lo puse acá. Todo eso está aclarado acá. Y la distancia que hay, esto es importante aclarar, la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2, la distancia que hay entre el foco 1 y el foco 2, va a ser igual a 2C, de manera tal que el centro está a mitad de camino de los focos, ¿no? Ya se ve acá claramente, acá está el centro. Eso que está acá. Bueno, tenemos que tratar de deducir la definición. Y la definición, la ecuación canónica, la tenemos que deducir en base a la definición. Entonces, ¿qué decía recién? Y bueno, decía que ¿quiénes formaban la elipse? Aquellos puntos del plano, el que acabo de marcar de rojo, de manera tal que la distancia que hay de ese punto al foco 1 más la distancia que hay de ese punto P al foco 2 es constante. Esa constante, ahí lo voy a remarcar, es la que llama 2A. La llama 2A la constante. Bueno, le puedo poner el nombre que yo quiera. La llamo 2A a la constante esa. Observen, esa distancia es 2A. Ahí está. Eso es lo que está acá. Cuando dice por definición, porque por la definición de elipse marqué que la distancia de P al foco 1 más la distancia del P al foco 2 es constante. ¿Qué nombre le di? 2A a la constante esa. ¿Está bien? Fíjense, aclaraciones importantes por la deducción que vamos a hacer ahora, que si yo veo el triángulo, ahí se formó un triángulo, ahí se ve, el triángulo es P, no importa qué nombre le das, pero es P, F1, F2. Acuérdense que los triángulos se los nombraba con justamente los puntos del vértice, ¿sí? Entonces uno podría decir, llámalo como quieras, pero ¿qué triángulo es este? Respetando ahí, bueno, este es el triángulo P, F1, F2, así se ponía la notación de triángulo. Ese es el triángulo que se formó, ahí se ve, ¿sí? Y también dice, tiene que cumplir, y esto lo cuento por si no se acuerdan, no se forma con 3 segmentos un triángulo, hay que cumplir una serie de condiciones, ahí está, debe cumplir que 2A, que la suma de 2 de sus lados, tiene que ser mayor que 2C, que la suma de 2 de sus lados, muchas veces esa condición para formar un triángulo, ahí está, la suma de las longitudes de 2 lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercero. A veces la dicen al revés. Ustedes pueden estar mirando, leyendo, y dice, bueno, no dicen así. Dice que un lado tiene que ser menor que la suma, ¿sí?, de los otros 2. Si no, no puedo, no es que yo tengo 3 y digo con esos 3 formo un triángulo. Entonces, con la condición para poder formar un triángulo, se sabe, no es que uno lo vea en el dibujo, pero sí tiene que cumplir que 2A, vamos a escribir todas esas condiciones, que 2A, porque lo vamos a necesitar, es mayor que 2C. Por justamente la propiedad que tienen que cumplir los lados de un triángulo, de cualquier triángulo. Entonces ahí, por lo tanto, concluimos, si 2A es mayor que 2C, entonces A tiene que ser mayor que C. No hay mucho de acá, de esta desigualdad, uno concluye que A tiene que ser mayor que C. ¿Está bien? Todo eso está aclarado acá y está justificado. Cuando yo digo justificado, yo tranquilamente te puedo venir y decir, bueno, como A es mayor que C, y todo esto lo paso. La pregunta, ¿por qué A es mayor que C? Por todo lo que acabamos de explicar recién. Entonces aplicamos la definición. Acá, en esto que está acá, aplicamos qué es la distancia del punto P a F1, qué es la distancia del punto P a F2. Fíjense que los puntos tienen sus coordenadas. Entonces la distancia del punto P a F1, ¿qué sería? Acordate, acá está P, acá está F1. Ya lo habíamos visto eso, distancia entre dos puntos. La raíz cuadrada de ¿quién? De x menos c al cuadrado, ahí está, más y menos 0 al cuadrado. Entonces, esto que está acá, espera que lo vamos a marcar. Esto que está acá es la distancia
la distancia de ¿quién? De P a F1. Y con el mismo criterio, esto que está acá es la distancia de P a, espera que ahí no lo completé, a F2. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces de esta igualdad, fíjense que de la igualdad que nosotros tenemos acá, este término lo pasa restando al otro término y nos paramos acá, en esta igualdad que tenemos acá. ¿A dónde vamos? A buscar la ecuación canónica de una elipse que tiene centro en el 0, 0 y eje focal X. Eso es lo que vamos. ¿Y cómo vamos? Y bueno, vamos con la definición que dimos de elipse. Entonces, la definición, y después ahí partimos de la definición y empezamos a hacer el desarrollo y jugar con esas igualdades a ver si podemos encontrar la ecuación canónica. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, entonces, de la definición que está acá, paso restando ese término. Ahora vamos a trabajar, vamos a ir trabajando, ¿sí? Algebraicamente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y bueno, de esta igualdad que yo tengo acá, no voy a copiar todo eso, porque eso es lo que ustedes esperen que lo voy a agrandar. Entonces sí lo puedo subir. Ahí está, para que vean. No quería que se me vaya todo, ahí. De esta igualdad que yo tengo acá, esta que vamos a marcar, esta que tenemos acá, ¿qué hago? Me tengo que sacar de encima esas raíces. La única manera es elevando al cuadrado a ambos miembros. Si esto es igual a esto y elevo al cuadrado a ambos miembros, la igualdad se mantiene. Cuando vos eleves al cuadrado, acá, fíjate, cuando yo eleve, aclaro, vamos a poner en otro color, elevo acá al cuadrado, elevo acá, eso es lo que hace, y eleva acá, entonces obtiene eso. Ahí está. Entonces dice, bueno, elevando al cuadrado, ¿qué me va a quedar? De este lado me queda x más c al cuadrado más y al cuadrado, y acá tengo que hacer el cuadrado de un binomio, o la doble distributiva. El cuadrado del primero, 2a al cuadrado, 4a cuadrado, acá hay un menos el doble producto, 2 por 2, 4a por el segundo, más el cuadrado del segundo. De cualquier manera, me sigue apareciendo ahí, en este caso, en este segundo término, un factor que tiene raíz. Va a haber que sacárselo de encima, ¿sí? Entonces, la manera de sacarnos de encima es que ese me quede solo, para que yo vuelva a elevar al cuadrado y lo pueda eliminar. Entonces, fíjense, hace el desarrollo, esto es x cuadrado más 2c por x más c cuadrado más y cuadrado, acá de este lado, ¿qué me queda? 4a cuadrado, este término sigue estando igual, y desarrolla esta. Empieza a cancelar, fíjense que ahí pueden usar propiedades, cancelan un montón de términos. Observen, a ver si este me parece que es más livianito. Este que está acá, ¿con cuál? Con este que está acá de este lado. ¿Qué más? Este que está acá de este lado con este que está acá. ¿Ven que se va un montón? Este que está acá. Total, ustedes después tienen el apunte original. Se va con ese. Entonces, del lado izquierdo me quedó 2c por x. Y del lado derecho, ¿qué me quedó? 4a cuadrado menos 4a por todo esto, menos c por x. Acá está. Ahí lo pasé en limpio. Ahí está, ahí lo estoy mostrando. Bueno, como yo estoy diciendo que ese término, esa raíz me está molestando, ahí está. Entonces, una manera es, bueno, dejarla sola así vuelvo a elevar al cuadrado. ¿Cómo la dejo sola? Mirá. Este menos 4a por todo este término que tengo acá, o sea, no es capricho que yo vaya haciéndolo así, es para que yo me tengo que ir sacando, ya me saqué una raíz, pero bueno, me saqué varias ahí en el primer paso. Entonces, este lo paso para este lado, 4a por la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y este término lo paso acá, me va a quedar 4a cuadrado, y ahora presta atención, menos c por x menos c por x menos 4c por x. Ahora puedo agarrar y dividir todo por 4, ¿sí? Fíjense que este tiene 4, este tiene 4, este tiene 4. Entonces me queda esta expresión. Esta expresión que yo tengo acá abajo es equivalente a la primera. No se dice iguales, si decís igual no está mal. Son equivalentes, son expresiones algebraicas equivalentes. Entonces, esta expresión que vos tenés acá es equivalente a la primera, ¿sí? Y entonces ahora yo digo, bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llego a esa expresión. Bueno, me quiero sacar de encima ese cuadrado. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Si te querés sacar de encima el cuadrado, ahí está.
Me quiero sacar de encima el cuadrado, ¿qué voy a hacer? Y bueno, acá, elevo al cuadrado ambos miembros de los dos lados, elevamos al cuadrado. Cuando eleves al cuadrado a ambos lados, quiero hacer la aclaración ahí, espera, porque hoy lo hice en el otro paso, o sea, ¿qué voy a tener yo? A por la raíz de x menos... Profe, disculpe, ¿puede repetir por qué lo elevamos al cuadrado? Sí, ahí lo aclaro. Y al cuadrado es igual a cuadrado menos c por x. Tengo eso. Porque la idea es que nos queremos sacar de encima la raíz. Eso es, nos queremos sacar de encima la raíz. Hoy lo hicimos cuando empezamos acá, hicimos lo mismo, dijimos, bueno, teníamos acá, teníamos todas esas raíces, ¿cómo vamos a eliminar? Entonces, una manera de eliminar es decir, bueno, si tengo la igualdad, elevo a ambos lados al cuadrado. Elevé al cuadrado, pero asimismo no me alcanzó todavía, entonces no puedo elevar de este lado al cuadrado, porque si vos elevás, primero que acá tengo tres términos, pero supongamos que acá deje dos términos, entonces si yo tengo dos términos y en uno de los términos está el cuadrado, cuando yo eleve voy a hacer el desarrollo del cuadrado del binomio, me va a seguir apareciendo ese término con raíz. Entonces, ¿qué hicimos? Agrupamos de manera tal, encontramos una expresión equivalente en el cual uno de los lados sea un solo término, ¿no ves que es uno solo? Sí, un solo término. Entonces, cuando yo ahora eleve al cuadrado acá, de este lado, espera que vamos a poner acá, cuando yo venga y te eleve así al cuadrado de los dos lados, ya está, ya lo voy a tener solucionado en el próximo paso. ¿Por qué lo voy a tener solucionado en el próximo paso? Porque yo voy a decir, bueno, es a al cuadrado, y cuando esto lo eleve al cuadrado, ¿sí? Me va a quedar x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Acá está, ya me saqué la raíz. Y de este lado me va a quedar a cuadrado menos c por x al cuadrado, que después haré el desarrollo del cuadrado de un binomio. Entonces ya acá eliminé la raíz, que tanto me estaba preocupando. Seguimos con este paso, a cuadrado, hago todo el desarrollo del cuadrado acá, lo que corresponde, acá también hago los desarrollos que corresponden, aplico la propiedad distributiva y después, bueno, los términos que puedo cancelar, los cancelo, ¿está bien? Los que no puedo cancelar, vamos a ver qué se puede cancelar, para que uno, fíjense acá, en este paso, esperen que agarro, acá, cuando ya desarrollé, ya saqué los paréntesis, acá me queda menos 2 a cuadrado por c por x, de este lado. Menos 2, esto se me va. ¿Está bien? Menos 2 a cuadrado por c por x. Después tengo a cuadrado, c cuadrado, no puedo cancelar con nada. Este tampoco, a la cuarta tampoco. X, digo así, no me acuerdo que con x cuadrado por c cuadrado, no puedo, no se puede cancelar más. Entonces agrupo, fíjense. De este lado, ¿qué me quedó? A cuadrado por x cuadrado. Vamos por partes. Acá, el primero. Después, ¿qué me quedó? Me traje este que está acá, lo pasé restando para este lado. Menos x cuadrado por c cuadrado. Ahí está. Estoy trabajando algebraicamente. Después me quedó este que está acá. Y de este lado, ¿qué me quedó? A la cuarta, y este que estaba sumando, lo paso restando. Esa es la idea. Entonces me queda esta expresión equivalente, y ahora si yo presto atención entre el primer término y el segundo término, puedo sacar factor común x cuadrado. A ver, lo voy a remarcar. Entre este término y este término, saqué factor común x cuadrado que multiplica a cuadrado menos c cuadrado. Este quedó solito. Ahí se ve. Ahí está. Este está solo. Ahí está. Y en el del otro lado de la igualdad saqué factor común a cuadrado. Entonces la expresión, mirá, la expresión que yo encontré acá es esta, x cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado más a cuadrado por y cuadrado, a qué feo me quedó, perdón, a cuadrado por y cuadrado es igual a cuadrado por ¿quién? A cuadrado menos c cuadrado. Me quedó esa expresión. Entonces, esto que está acá, ahora fíjate lo que habíamos visto hoy nosotros acá. A era mayor que C, lo habíamos dicho hoy. A era mayor que C. Entonces, como A era mayor que C, A cuadrado menos C cuadrado es positivo. No hay ninguna duda, porque A es mayor que C.
Entonces, a ese valor, a cuadrado menos c cuadrado, es el que llama b al cuadrado. Esto es importante. Le va a dar otro nombre. A cuadrado menos b cuadrado es lo que llama a cuadrado menos c cuadrado es lo que llama b cuadrado. ¿Está bien? A eso lo va a llamar b cuadrado. B es un número real. Entonces reemplazamos la igualdad. Esto que está acá, como le va a dar ese nombre, esto que está acá va a ser b cuadrado. Y es positivo, porque ya expliqué por qué. Esto que está acá va a ser b cuadrado. Entonces, ¿a qué se reduce esa expresión? A escribirla así. Voy a tener x cuadrado por b cuadrado más a cuadrado por y cuadrado es igual a a cuadrado por b cuadrado. Mirá, vamos por partes, así no nos perdemos. Esta expresión, ¿por qué lo estoy dando? A ver si se ve con tanto lujo de detalle. Porque cuando el centro no esté en el origen, hay que extenderla. No vamos a hacer toda la demostración. Vamos a hacer lo mismo que en la parábola. Entonces la idea es la misma. Uno ¿qué es lo que hace? Hace la deducción, la demostración centrada en el origen y después la extiende. Entonces acá, porque es una traslación nada más de centro, ¿no? De ejes. Entonces cuando yo estoy acá, esta expresión que yo tengo acá es equivalente a la primera. Esta expresión que tengo acá es equivalente. Y ahora, como A y B son números distintos de ceros, podemos multiplicar a ambos miembros por 1 sobre A cuadrado por B al cuadrado. Y ahí vamos a quedar. Esperen que voy a mirar acá la hoja para que se vea. Ahí está. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados de esta que está acá, de esta igualdad, de esta que tenemos acá, vamos a multiplicar por esto. Entonces cuando vos multipliques por 1 sobre a cuadrado por b cuadrado, ¿qué me va a quedar? Y bueno, fíjate, a ver, lo voy a poner acá con otro color. A esta que está acá multiplico por 1 sobre a cuadrado por b cuadrado. Y acá también multiplico por 1 sobre a cuadrado por b cuadrado. Entonces, ¿qué me queda en limpio? Vamos acá, entonces. Al multiplicar, me va a quedar, marco con esto, b al cuadrado con b al cuadrado se va, x cuadrado sobre a cuadrado. Es el primer término que me queda. Ahora lo voy a pasar en limpio. Cuando multiplique acá, ahí me falta un paréntesis, me va a quedar a cuadrado, se va a simplificar con a cuadrado, me va a quedar y cuadrado sobre b cuadrado. Y acá me va a quedar 1 de este lado. Entonces, esperá que le voy a poner el paréntesis, que le está faltando acá, ahí le falta un paréntesis. Entonces, al multiplicar, me queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bueno, esa es la ecuación canónica, ahora lo vamos a ver en la otra hoja, de una elipse centrada en el origen y de eje focal X. Hay que aclarar, ¿quién es esa? ¿Qué relación? Acordate que C era la distancia del centro al foco y 2C era la distancia entre los focos y el centro estaba justamente, ¿cómo se llama? A mitad de camino, ¿no? A la misma distancia de ambos. Entonces, ¿y qué relación había entre A, B y C? Y bueno, la relación que dimos acá. Espera que lo señale. No puedo con la otra. La relación que dimos acá. Entonces, hay que aclarar, ahora lo vamos a poner en la otra hoja, con A al cuadrado, o B al cuadrado, le puso ahí, B al cuadrado igual a A cuadrado menos C cuadrado. ¿Está bien? Pero hay que saber quién es cada uno. Esperen que voy a ver cómo lo pone ahí. Bueno, entonces, esta que está acá, es la ecuación de la elipse. Ahora vamos a ver los elementos. ¿Profe? Sí, ahí te escucho. Sí, decime mientras estoy copiando. Canónica. Esto del centro y el foco era lo que se daba en física, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Es otro tema, ¿no? De otro tema. Sí, es otro tema eso. Eso en física se lo dan lentes. Sí. Es otro tema distinto, si no te vas a hacer lío. Es cuando veías cómo se formaban las imágenes en las lentes. Sí. Ecuación canónica del elipse, para no confundir, por eso no profundizo. Con centro 0, 0,
¿sí? Centro 0, 0 y eje focal X. Ahí. Eso es. Con centros. Esa es la ecuación canónica de la elipse, porque ahí no está reforzado y no lo dice. Bueno, hay que ver, ya dijimos, tiene un centro, una elipse, bueno, hay que dibujar para ver cómo es. Tiene un centro, tiene focos, ¿quiénes son A y B? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Quiénes son A y B en la elipse? Bueno, entonces vamos a ver los elementos. Bueno, déjenme guardar esto. Mientras guardo, si alguien me quiere preguntar, me pregunta, yo mientras tanto, ahí refuercen ahí cuál es la ecuación. Voy a guardar en la pizarra, en la carpeta de ustedes, perdón, cualquiera dije. Voy a guardar lo de ahora. Esperen que estoy hablando y me perdí. Acá está. Ponemos hoja 1. Ahí lo guardé. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Miren que paso a la hoja que sigue. Vamos a ver las propiedades, los elementos que tienen. Está bien, esa es la ecuación. Bueno, ahora, ¿cómo la graficamos? Es la pregunta. Esa es la ecuación. Bueno, ¿cómo la graficamos? La elipse. Esa es la idea. A ver ahora cómo la podemos graficar. Déjenme que busque el material. Ahí está. Y a ver si me conviene poner una o dos hojas. Para ver. No, voy a poner una sola. Total, lo otro para que podamos escribir, porque si no, no puedo escribir. Ese es el tema. Me queda muy chiquitito. O a mí me da la idea. Bueno, ahí está la definición. Acá está. Esta. Ahí está. Vamos a ver qué propiedades tiene. Voy a volver a copiar de nuevo la ecuación. Ahora. Ahí está. ¿Cómo la graficamos? Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo la vamos a graficar? ¿Sí? Entonces ya puse recién cuál era la ecuación. La voy a volver a copiar. Acá. Dije que era x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación canónica. ¿Está bien? Capaz que a uno ya está pensando, con recta no te podés confundir, porque todas las variables son lineales. Con parábola no te podés confundir, porque hay una sola variable que está elevada al cuadrado, la otra no. ¿Está bien? Podría estar pensando, me puedo llegar a confundir con una circunferencia. Bueno, ya lo vamos a diferenciar. Esperen, tengamos un poquito de paciencia que ya lo vamos a diferenciar. Bueno, veamos ahora, dice, por la forma de la ecuación, la gráfica es simétrica respecto a los ejes. Bueno, vamos a ver, ahí está, el centro 0, 0. Vamos a ir juntos acá. El centro, dice, tiene coordenadas 0, 0. Ya lo habíamos dicho. Ahí está, el centro 0, 0. El eje focal es el eje X, o sea que el eje focal es la recta y igual a 0, porque ya dijimos cuál era. El eje focal es la recta, porque es el eje X, ya dijimos que es la ecuación de la recta y igual a 0. Ese es el eje focal. Ahí está. A ver cómo se interseca. Después vemos la gráfica, veamos esas propiedades que tiene, se interseca, no se interseca con los ejes cartesianos, cómo se interseca la intersección. Entonces, remarquemos acá en las propiedades. A ver, tenemos el centro, vamos a marcar centro, tenemos el eje focal, vamos a la intersección, acá, intersección con el eje X, otra característica. Bueno, ¿dónde se corta? Y bueno, tendríamos que ver, para ver la intersección con el eje X, vamos acá, para ver la intersección, para explicar bien de dónde hay intersección con eje X, tendríamos que resolver el sistema, ver dónde esa elipse, que es de ecuación x cuadrado sobre, esperen que volvemos, sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, pero esto es re sencillo, sobre b cuadrado igual a 1, donde se interseca con el eje X, o sea, con la recta igual a 0. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones no lineal, ¿está bien? Por eso ahí, lo aclara, haciendo y igual, ¿dónde está el mouse? Acá. Haciendo y igual a 0, entonces reemplazamos acá por 0 y nos queda x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1.
¿Está bien? Ahí lo hacen, ¿no ves? Si yo reemplazo acá y por el método de sustitución lo reemplazo por 0, entonces de acá no voy a hacer todos esos pasos. De hecho está ahí, de acá uno obtiene que x al cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1, entonces x es más menos a, porque es una cuadrática, ¿sí? Ahí está, ¿no ves? X es más menos a. Entonces, me está diciendo que la elipse corta al eje X en 2 puntos. Un punto que lo va a llamar vértice 1, lo llama así, vértice 1, que va a ser el punto A0, y otro punto que lo va a llamar vértice 2, que va a ser el punto menos A0. Esos puntos son los que están acá. Ahí está el centro, ahí está este puntito, y ahí está el otro punto. Esos son los puntos de intersección de la elipse con el eje X, ¿sí? Después saca la intersección con el eje Y. Ahí está, intersección con el eje Y. Con el eje Y tiene ecuación x igual a 0. Entonces, si yo reemplazo para la intersección con el eje Y, ¿qué tendría que hacer? Todo esto y poner x igual a 0. Ahí está, ¿no ve? Haciendo x igual a 0. Así resuelve la intersección con el eje Y. Entonces, si yo reemplazo x igual a 0, nos va a quedar que y al cuadrado sobre b al cuadrado es 1, o sea que y es más menos b, ¿está bien? O sea, la intersección con el eje Y va a tener estos puntos, va a tener este puntito y este puntito que está acá. O sea, tiene dos vértices. Vamos acá a poner entonces, intersección con eje Y. Con eje Y. Tiene dos vértices. Lo aclaro por si alguno, eso es x cuadrado sobre a cuadrado, eso porque escribo muy junto, acá, ¿ves? A cuadrado, más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, sobre b al cuadrado igual a 1, y saca con x igual a 0. ¿Está bien? Esa es la intersección. Entonces, los puntos que haya, lo miran ustedes ahí, los puntos que hayan son dos vértices también. A uno lo llama B1, no importa cómo lo llame, llámalo como quieras. 0B, y a otro lo llama B2. ¿Sí? 0 menos B. Muchas veces se le dice, pero no quiero que se confundan, vértices imaginarios a esos. Ahí están, ahí los marqué. ¿Sí? Ahí los marqué. El dibujo tal vez no es muy representativo, pero es como si estuviera aplastada sobre el eje X, ¿sí? Una circunferencia no es, claramente, ¿verdad? Bueno, ahí está la otra característica. Después dice, ese segmento que une los dos vértices, el vértice B1 y el vértice B2, ahí está, ese segmento se llama eje mayor de la elipse. Este que está acá, de acá a acá, se llama eje mayor, y este de acá a acá se llama eje menor. No quiero marcar acá porque entonces le voy a marcar todo, le va a quedar todo marcado en el gráfico. La distancia que hay de acá a acá, ¿y cuánto vale el eje mayor? Y bueno, fíjate que si este tiene coordenadas A0 y este tiene coordenadas menos A0, la distancia acá a acá es 2A. Entonces, ¿cuál es la longitud? Ahí está. ¿Cuál es la longitud del eje mayor y cuál es la longitud del eje menor? Fíjense que a esto lo llama vértices, vamos a aclarar, y a esto que está acá lo llama covértices. Si le querés decir vértices a todos no pasa nada, ¿sí? Los que son los extremos del eje mayor son los vértices y los otros son los covértices. Vamos a marcar acá. Ese segmento que ahí pone es el eje mayor, o sea que el eje mayor, vamos a poner, el eje mayor, ¿cuánto mide? Y bueno, la distancia que hay entre los dos vértices es 2A. Esa es cuánto mide la longitud del eje mayor. Y el eje menor es la distancia que hay, porque es el segmento, ¿no? Entre los covértices es de longitud de acá a acá 2B. Entonces el eje menor tiene longitud
el eje menor, tiene longitud 2b, ¿sí? Y además hay otro elemento, otra propiedad de la elipse que se llama excentricidad. Vamos a ir marcando acá. Entonces marcamos esa característica, marcamos esa, acá hay otra. Excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? La excentricidad de la elipse es el cociente entre C y A, el cociente entre C y A. Y siempre es un número, este valor de la excentricidad, que va a ser mayor que 0 y va a ser menor que 1, porque vos acordate, fíjate que C era la distancia del centro al foco, y A es mayor que C, o sea que cuando hagas el cociente va a ser menor que 1, ¿está bien? Entonces, ¿qué me da la excentricidad? La excentricidad me da la forma que tiene la elipse, si está muy aplastada sobre el eje X o si se parece más a una circunferencia. Mirá, presta atención. Ahí están las condiciones de la excentricidad. Sabíamos que b al cuadrado era a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, si a estuviese fijo, ahí lo aclara, entonces si c tiende a b tiende a 0. A ver si ustedes lo razonan ahí. Si a y c estuvieran cerca, si c tendiera a, como b al cuadrado era a cuadrado menos c cuadrado, entonces si c tiende a cuadrado menos c cuadrado tiende a 0. Entonces b tendería a 0. Entonces si c tiende a, la elipse se aplastaría más sobre el eje X. Eso es lo que está diciendo. Pero acá aclara, dice, si cuando c tiende a 0, si c tendiese a 0, mirá, presta atención, si c tendiese a 0, entonces a tendería a b, entonces a y b serían iguales, entonces la elipse se acercaría sería una circunferencia. Entonces ahí tenemos las dos condiciones, si c tiende a, se aplasta mucho sobre el eje focal X, y si el valor, si c tiende a 0, entonces a es igual a b, ¿sí? Si a es igual a b, bueno, entonces si a es igual a b, esas distancias, los semiejes mayor y menor son iguales, entonces es una circunferencia, es la definición de la circunferencia. Entonces ahí tenés otra, ¿sí? Otra característica que tiene una elipse. Y después aparece el lado recto, que ya había aparecido también en la parábola, que era justamente la longitud, ahí está, del lado recto, que era la longitud del segmento que era perpendicular al eje focal y que pasaba por uno de los focos. Como la elipse es simétrica, no importa si te lo hago pasar por acá o lo hago pasar por acá, carece de importancia, ¿está bien? Pero ese es el eje, no me sale, el lado recto, ¿está bien? Ahí está, ese es el lado recto. La longitud que hay, el segmento que une los dos focos. Y se puede ver, como habíamos hecho la demostración, también es fácil, porque si ves qué coordenadas tiene ese punto, que ahí no lo puso, qué coordenadas tiene este punto, lo van a hacer en la práctica. Y qué coordenadas tiene el punto de abajo, se puede ver que la longitud, está en la otra hoja acá, del lado recto, igual está la demostración ahí, lo aclaro, está la demostración. La longitud del lado recto, vamos a poner acá, voy a respetar la notación, le pone así, longitud del lado recto, dice es 2b al cuadrado sobre a cuadrado, sobre a. Esa es la longitud del lado. Entonces, dada una elipse, ahí estoy, dado una elipse, tengo el centro, en este caso el centro en el origen, en el 0, 0, el eje focal es la recta y igual a 0, tenemos la intersección con el eje X y me da las coordenadas de los vértices, la intersección con el eje Y me da los covértices, la longitud del eje mayor es 2A, la longitud del eje menor es 2B, la relación ya dijimos que hay entre A, B y C, es esta que tenemos acá abajo, B al cuadrado es A cuadrado menos C cuadrado, hablamos de la excentricidad, que la excentricidad es un número que está entre 0 y 1, ¿está bien? Ese es el valor de la excentricidad. Fíjense que si la excentricidad para que se acerque mucho a 1 no lo toca, ¿sí? Se acerca mucho a 1, C tiene que tender a A, y para que C tienda a A, estamos en este caso. O sea, que en este caso, si la excentricidad
se acerca mucho a 1, donde estoy marcando, estamos en esta primera situación. Está muy achatada, ¿sí? En cambio, si la excentricidad se acerca a 0, es porque en el cociente C se tiene que acercar a 0. Y si C tiende a 0, entonces estamos en una circunferencia. Y después, para cualquier otro valor, uno tiene o se achata mucho o es una circunferencia, bueno, se van formando diferentes elipses. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver ahora algún ejemplito, después van a ver después con profundidad otros, pero vamos a ver un ejemplito. Seguimos con el eje focal ahí. Bueno, esperen que le voy a poner, si alguien quiere preguntar de esta hoja, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Esperen que pongo acá, guardamos, hoja 2, ya está, no, ¿con qué estoy escribiendo? Cualquier, hoja 2, ahí está. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Rapidito, porque muchos ejemplos después los van a ver ustedes en la práctica. A ver, analizamos rapidito un ejemplo, para ver ahora cómo generalizamos, ¿no? De alguna manera esa definición que vimos. A ver, esperen que estoy buscando. Acá paso. Ahí sigo, esta está. Bueno, Tienen un cachito que ahí ven. Vayan pensando a ver si hay algo para preguntar. Bueno, veamos a ver el ejemplo que tenemos acá. Ahí está. Dice, dada la elipse, x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, esta que está acá. A ver. Sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 es igual a 1. Entonces no pierdas cuál era la tuya, ¿no? La ecuación canónica general. Ya está dada en la ecuación canónica la elipse. ¿Sí? Entonces siempre tiene la ventaja cuando está escrita, expresada en la ecuación canónica, esta era. Y ya presta atención en algo. El A, justamente, si el A siempre es el mayor y está justo debajo de la X, ahí les voy a dar, eso lo van a ver en la práctica, está debajo de la X. Entonces, fíjate, ya deduzco de acá, identificar todos sus elementos y graficar. Centro 0, 0, porque ya lo vimos recién. Entonces voy, marco, este está hecho con GeoGebra, pero ustedes van y marcan, ahí está, centro 0, 0, ahí está. Eje focal, la recta igual a 0, ahí está el eje focal, la recta igual a 0. Longitud del eje, del semieje mayor, bueno, fíjate que el A cuadrado, ustedes lo que tienen que hacer es cuando me dan la elipse diferenciar cuál es el A cuadrado. A cuadrado vale 25, porque el A cuadrado es justo el que está debajo de la X. ¿No ven que el que está debajo de la X? Entonces, A cuadrado igual a 25. A cuadrado igual a 25, de acá deducimos que A vale 5. Y entonces B cuadrado es igual a 16, entonces B vale 4. Ya estaba diciendo cualquiera, ¿está bien? Y C también te lo voy a sacar, porque C lo sacás de la relación. Vos sabés que C al cuadrado, ¿a qué era igual? A A cuadrado. No, me parece que no era esa la que habíamos visto recién, ¿no? Menos B cuadrado. Habíamos visto la otra equivalente, ¿no? Vamos a escribir la que vimos equivalente. ¿Cuál vimos? Vimos que B al cuadrado, son equivalentes, igual no pasa nada. ¿Qué vimos? Vamos a poner la que vimos hoy, para que ustedes no tengan lío, nada más que por eso.
habíamos visto que b al cuadrado son equivalentes. Es a cuadrado menos c cuadrado. Entonces, de esta igualdad que tenés acá, encontrás el valor de c. Ahí lo sacó, ¿no ves? C es la raíz cuadrada, acá está, de a cuadrado menos b cuadrado. A cuadrado lo conoce, b cuadrado lo conoce, c vale 3. Entonces voy graficando. A vale 5, entonces me muevo 5 para acá, me muevo 5 para acá. Ya está. B, ¿cuánto vale? 4. Me muevo 4 para acá, me muevo 4 para acá. El centro es 0, 0. Ahí para la derecha, digo, a la mitad estaba justamente el centro de los focos. Entonces me muevo 3 unidades para acá porque ya saqué la distancia focal 3, 3 para la izquierda y ahí están los focos. Entonces ahora pongo los elementos. ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué digo? Bueno, el centro 0, 0, el eje focal y los focos, ¿qué coordenadas tiene este punto? 3, 0 y este menos 3, 0. Los vértices, ¿qué coordenadas tiene? 5, 0 y este menos 5, 0. Los covértices, 0, 3, 0 menos 3, ahí está. O sea, todos estos infinitos puntos que están acá cumplen la primera definición que dijimos nosotros, de elipse, los infinitos puntos. Bueno, ¿qué excentricidad tiene? C sobre A, 3 quintos. Bueno, hacela, no sé, 3 quintos. 3 lo dejo expresado, ¿sí? Es un número menor que 1, me da la excentricidad. ¿Para qué me sirve? Y bueno, si vos querrías, yo ahí la escribo, pero si yo querría saber para qué me sirve, tendría que ponerme a analizar lo que explicamos hoy, si se achata mucho o si se acerca mucho una circunferencia. Longitud del lado recto, 2b al cuadrado, es esa, 32 quintos. Bueno, ya está. Ahí completé lo que me pedirían de esa ecuación, dar los elementos de esa elipse. Entonces, presta atención que el a cuadrado, justamente, es el 25 y es el mayor, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería la ecuación? Esperen que estoy mirando acá. Si yo tuviese, no la vamos, la demostración tampoco está hecha, quiero aclarar, porque es lo mismo, ¿no? Aquí vamos a hacer toda por eso hice todo ese lujo de detalle, hice hoy. Si uno tuviese la ecuación canónica, ahí está, una ecuación canónica, de una elipse con centro en el origen, pero de eje focal y, o sea, así sería la elipse, ¿está bien? Con centro en el origen. Entonces, la deducción es lo mismo, tiene la definición, ahora vamos a ver el gráfico del otro lado, ¿sí? Tiene la definición, es exactamente lo mismo la deducción. Pone ¿cómo se llama? Pone los focos, saca la deducción y no lo va a hacer desarrollando en forma análoga, es lo mismo. Por eso yo la expliqué tanto. Al caso anterior, lo dejamos para el alumno, se llega a esta ecuación que tenés acá. Esta ecuación que vos tenés acá, es la ecuación esta. Ahora lo voy a escribir porque la vamos a comparar. Es la ecuación canónica de una elipse de eje focal y centrada en el origen, siempre con esta condición, ¿verdad? Otra cosa importante, nótese, dice, a ver, esto que está acá es muy importante, esto que está acá, justo lo que iba a decir yo, esto que está acá. Nótese que A es mayor que B, entonces, la ubicación del eje del mayor denominador nos permite decidir cuál es la orientación, ahora lo explico, del eje focal entre un caso y el otro. Fíjense, comparemos. Ahí teníamos esta elipse, entonces. ¿Qué me quiere decir? Primero tenías esta. La vuelvo a repetir acá. Primero tenías esta. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y ahora acabamos de tener esta, mirá, y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Siempre la condición es la misma, acá lo aclaro, b al cuadrado es igual a cuadrado con b al cuadrado igual a cuadrado, porque la deducción se hace igual, menos c cuadrado. Entonces, la primera que tenés acá, ¿esta qué es? Comparemos.
¿Esta qué es? Esta es una elipse es la ecuación canónica, ¿sí? De la elipse, que tiene elipse centro 0, 0. ¿Para qué voy a borrar eso? Porque si no me va a quedar todo mezclado. Centro 0, 0, centro 0, 0 y eje focal X. Esa es la que vimos hoy. Y la que vemos ahora, y ahora copiamos lo que tiene que cumplir el A cuadrado con B cuadrado, ¿esa cuál es? Es la ecuación canónica de la elipse de centro 0, 0, y eje focal Y, para que ubique, focal Y. O sea que la primera, para que yo me oriente así, es así. Perdón, me quedó facing. La primera, ahí, es así, ¿no? Aplastada así, para comprender. Y la segunda es así. No esperes mucho porque ahí, me quedó medio como patada, así, ¿sí? Con, donde, ¿qué habíamos dicho? Y B al cuadrado es igual a A cuadrado. ¿Qué es eso que remarqué recién tan importante? Que el A me indica el mayor siempre es el A. Entonces, si el A cuadrado está debajo de X, es de eje focal X. Si el A cuadrado está debajo del Y, es de eje focal Y. Eso tiene que ver con esto que remarqué acá. Eso es lo que me indica la orientación, cómo está achatada, si está así o está así. El secreto pasa por mirar a dónde está ubicado el A cuadrado, si está ubicado acá o si está ubicado acá. Eso es la cuestión, ¿sí? Entonces, esas son las ecuaciones. Vamos a ver, debe haber un ejemplito, la otra hoja, tiene todos los vértices, todo eso está aclarado, ¿sí? Para que se comprenda. Y la misma situación que vimos hoy, se los dejo para ustedes, pero si tengo, lo vamos a poner en la otra hoja. Espera. A ver, esta es la hoja, vamos a poner acá qué hoja es. Hoja 3. Ahí está. El ejemplo es lo mismo. Y ahora lo que hay que hacer es, de eso generalizar, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a generalizar. Esperen que busquemos el apunte. No, esta no. Bueno, a ver. Ahí ponemos lo que estábamos trabajando. Y voy a poner cualquiera. Ahí está. Ahora vamos a ver que para diferenciar, y ahora generalizamos, si el centro no estuviese ahí, es lo mismo. Después lo van a ver ustedes. Esa que está ahí, acá está. Creo que es esa la que. Ahí está, ¿ven? Hay otro ejemplo. Entonces, fíjense que en este ejemplo que tenemos acá, que nosotros tenemos acá, es esa la ecuación. Esta que está acá. Esa que está acá es la ecuación. Entonces, la ecuación es y al cuadrado sobre 20, a mí me la dan así, más x al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces yo, cuando a mí me la dan de primera instancia, digo, ¿cuánto vale A cuadrado? Y A cuadrado es el mayor siempre, es 25. Entonces A vale 5. ¿Está bien? Ahí concluyo. ¿Y cuánto B vale B cuadrado? B al cuadrado vale 9, entonces B vale 3. Por la relación que hay entre A, B y C, sacás el C. Ahí lo sacó. C vale 4. Pero yo ya sé que como el A cuadrado está debajo, el 25, está debajo del I al cuadrado, yo sé que la elipse viene así. Acá está, ¿no ves? O sea, yo tengo que saber de antemano. Pues yo no puedo ir haciendo y poniendo y no tengo ni idea cómo viene la gráfica. Esto ya lo dije un montón de veces. A medida que yo voy sacando los elementos, voy graficando, volcándolo en el gráfico. Yo ya tengo que tener en mi cabeza cómo viene. Y bueno, la elipse va a ser así. O no puedo, esto voy y lo pone cualquiera.
Yo tengo que ir interpretando cómo van ubicados los elementos y después, bueno, voy y la armo. Esa es la idea. Bueno, y acá saca todos los elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo les parece a ustedes que acá podemos extenderlo cuando el centro es lo mismo que antes? Vamos a hacerlo en esta hoja. Cuando el centro no es el origen. Cuando el centro es alfa beta. Entonces, ¿cómo lo podemos extender? Y bueno, vamos juntos a ver. Si recién tenía, cuando era 0, 0, era esta, vamos a mirarlo acá directamente. Si el centro, en vez de ser 0, 0, el centro es de coordenadas alfa beta, entonces vamos a tener esta ecuación. Esta va a ser x menos alfa al cuadrado. Y ya anda pensando que si me la dan en forma general, porque yo todo esto te lo estoy diciendo si la tengo expresada en forma canónica. O sea que si no está en forma canónica y está en forma general, hay que completar cuadrados. Ya me estoy adelantando. Y menos beta al cuadrado igual a b al cuadrado igual a 1. Entonces, esta es una elipse que tiene centro alfa beta, ¿sí? Y está aplastada, no sé cuál es, no me pregunté los vértices, nada, porque ya los vértices no son 0, porque a ver, el eje focal no es la recta, no es el eje X, es una recta paralela al eje X, ¿está bien? Porque ya yo trasladé el centro, entonces como si el centro no está acá, entonces tenés esta elipse graficada acá, hay que trasladar los ejes, ¿sí? Esta que sería de centro alfa beta y eje focal paralela al eje X, no sé, sí, lo puso así, paralela al eje X, al eje X, ¿sí? Después la relación que hay con A, B, es todo lo mismo. De hecho acá, quiero aclarar, pone las coordenadas. Si vos venís y me preguntás cuáles son las coordenadas, yo voy a ser sincera, no lo sé, porque en realidad yo lo que hago es lo deduzco del dibujo. Siempre hice lo mismo, pero si el que quiere sacar las coordenadas y usar esto, lo pone, porque se ve que va a hacer eso, ¿sí? No voy a usar la regla para hacerlo, pero quiero que ustedes entiendan de dónde las saca esas coordenadas. Quería mirar, acá, ¿de dónde saca esas coordenadas? Fíjense, si no uso, aunque sea, esperen, a ver, bánquenme en un minuto, porque si no va a quedar muy desprolijo, no voy a poder graficar nada. Fíjense, para comprender eso, de dónde saca las coordenadas. Ah, no, pensé que lo tenía en negro. A ver, esto quería explicar una cosita sola. De dónde saca las coordenadas, ¿sí? No hay mucho, o sea, ¿lo pueden sacar? Sí, ¿lo pueden aprender? Sí. Son cosas que te acordás hoy y de mañana te lo olvidaste. Eso aquí tengo que aclararlo. Entonces, va acá, dice, bueno, el centro, ¿cuál es el centro? Alfa, beta. Entonces, pensemos que alfa, para comprender nada más. Beta, no sé si, suponete que acá esté beta, no importa. Al caso no va, ahí está. Entonces, yo voy y traslado, ¿está bien? Vamos a ver acá. Voy acá, traslado, a ver si lo puedo hacer con la otra más livianita. Eso es lo que decía, trasladas. ¿Está bien? Y después marcás todo como, a ver ahí, voy ahí, traslado. Ahí hice la traslación de los ejes, ¿está bien? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo me tengo que parar en el centro acá, ¿sí? Y como estamos en esta, me tengo que mover a lugares para la derecha y a lugares para la izquierda, para comprender cuál es la situación. Entonces yo me muevo de acá a acá a lugares, de acá a acá, para entender, a lugares, de acá B y B. Entonces cuando yo voy a armar la elipse, bueno, ahí más o menos, no esperes mucho. Es esa que está ahí, ¿está bien? Entonces, esta distancia, si acá está el foco 1, para que entiendan de dónde sacan las coordenadas, si vos querés las coordenadas del foco 1, y bueno, vos pensá que qué distancia hay para ver el foco 1. Mirá, ahí están las coordenadas. Y bueno, de acá a acá hay alfa, y de acá a acá hay C.
Entonces de acá a acá hay alfa más c. O sea que las coordenadas, y la ordenada es beta, porque no ves que está sobre el eje focal. Entonces por eso es que las coordenadas del foco 1 es alfa más c beta. Con el mismo criterio razoná vos la del foco 2. Y así se puede ver todo. Y el vértice 1, y bueno, y el vértice 1 estoy acá. Entonces si vos querés ver el vértice 1, ¿y cuánto me moví del origen de coordenadas? Y bueno, me moví de acá a acá hay alfa, ¿está bien? De acá, ¿dónde estoy ahí en el vértice 1? De acá a acá hay alfa, de acá a acá hay A, entonces va a ser alfa más A. Y en la ordenada, beta. Bueno, y así lo voy deduciendo, ¿eh? Por eso están todos esos elementos de este tipo de elipse. ¿Sí? Lo tienen que sacar ustedes. Y si después la elipse, en vez de estar aplastada sobre un eje focal paralelo al eje X, lo está sobre un eje focal paralelo al eje Y, va a ser igual. Si el centro es alfa beta, la ecuación que está en la otra hoja va a ser, les voy a respetar, el A cuadrado tiene que ser el centro, a ver, el centro es alfa beta, y eje focal paralelo al eje Y. Al eje Y va a ser igual, nada más que está aplastado. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Y bueno, la ecuación va a ser I menos beta al cuadrado, el A cuadrado tiene que estar debajo A cuadrado, más X menos alfa al cuadrado sobre B cuadrado, igual a 1. Esa es la ecuación, ¿eh? Esa es la ecuación. Ahí estoy, a ver si queda bien. Esperen que voy a sacar esto que dice ahí. Y esa es la ecuación. Ahí está. Esa es la ecuación que tenemos. Entonces, es fácil de verlo. Ahí, esa sería la ecuación, estoy mirando para respetar la ecuación canónica de una elipse que tiene eje centro en el par ordenado alfa beta y un eje focal paralelo al eje Y. Esa es la idea. Pero claro, todo viene bien siempre y cuando lo tenga escrito en forma canónica. El tema es si no está en forma canónica. Y bueno, si no está en forma canónica hay que completar cuadrados, porque yo la podría tener en forma general. Eso es. Uno podría decir, y bueno, la ecuación está en forma general. En forma general, si yo haría todo el desarrollo, tiene esta forma. AX al cuadrado más BY al cuadrado, eso también está en otra hoja, más C por X, más, este término se llama término cuadrangular, el que acompaña, pero acompaña a la X, más D por Y, el término cuadrangular que acompaña a la Y, más C, término independiente, igual a C. Esta es la ecuación estándar, la ecuación general de una elipse. Capaz que alguno está pensando, sí, también lo era la ecuación de una circunferencia, pero hay una diferencia, lo podemos decir a partir de ahora, ¿sí? Si A y B son iguales, puede ser una circunferencia, puede ser, porque capaz que yo completo cuadrados y estoy en realidad en un punto, o me da un radio negativo, entonces no lo es. Entonces, si A y B son iguales, es condición necesaria para que sea una circunferencia. Entonces, si A y B son iguales, puede ser una circunferencia. Si A y B son positivos siempre estos valores, son números reales, para este caso, por la hipérbola que vamos a ver después, no. Para este caso, si A y B, si son diferentes, ahí estamos en presencia de una elipse, puede ser una elipse, ¿está bien? Entonces, ahí hay una condición, esas cosas están aclaradas. Entonces, una pregunta interesante, ¿esta es la ecuación general o estándar de la elipse? Ahora, si a mí me la dan así, bueno, podría ser una circunferencia o podría ser una elipse. Y una circunferencia, yo completo cuadrados, podría ser, ¿sí? Pero si A y B es condición necesaria, son iguales, 2x al cuadrado más 2y, podría ser una circunferencia, elipse no es, eso seguro. Ahora, si A y B son diferentes y de igual signo, ¿está bien? Ahí podríamos estar en presencia de una elipse. Bueno, vamos a guardar esto y vamos a ver si vemos un ejemplito. A ver, esto, estamos acá. Obviamente que para después nosotros poder analizar
Puede que en la práctica vayan más atrasados o no van mucho más atrasados, por lo menos en las comisiones que nos corresponden a nosotros. Tienen que llevar al día, porque si yo ahora con todo lo que expliqué damos después hipérbola, no se entiende si yo no lo llevo al día. Acuérdense que el secreto de la materia es llevarla al día. Perdón que insista, pero no hay otro secreto. Estudiar también, por supuesto, pero hay que llevarla al día la materia. Bueno, a ver, quería mostrar, a ver si podemos mínimamente, no sé cómo lo de, a ver si veo acá el gráfico, un ejemplo de una, ahí, bueno, vamos a esto. Bueno, ejemplo, más que interesante. Me dan esa, ahí está, esa ecuación general, 9x cuadrado más 4y cuadrado más 36x menos 32y más 64 igual a 0. Y bueno, determine si se trata de una elipse y encuentre su forma canónica y saque sus elementos. Entonces, una recta no puede ser, una parábola no es, porque hay un solo, ya dije que hay una sola variable que está elevada al cuadrado. Podría ser una circunferencia, pero los coeficientes cuadráticos son diferentes, circunferencia no es, ya te lo estoy descartando. Entonces podría ser una elipse. Podría ser una elipse. Entonces la escribimos, la forma general, pero si vos del vamos me preguntás 9x cuadrado más 4y cuadrado, me preguntás, podría ser una elipse, ¿qué elipse es? ¿Cuáles son los focos? No tengo ni idea. Tengo que ir a encontrar, si es que es una elipse, su ecuación canónica. Entonces, para encontrar su ecuación canónica hay que completar cuadrados. Tenemos otra opción. Una manera fácil de completar cuadrados, esto lo ven ustedes, lo leen todos ustedes, lo analizan, nosotros lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agrupar los términos, los primeros términos que tienen x. Ahí vemos para completar cuadrado con x. Vamos a tener que completar cuadrados con x y vamos a tener que completar cuadrados con y, con las dos cosas. Y el término independiente, el otro, no sé si lo hizo así. Si no lo hizo así, no importa, es lo mismo, lo puedo llevar para este lado. Ya lo hablamos, este tema de la completación de cuadrados, que lo pueden hacer como quieran. Para completar cuadrados, el coeficiente cuadrático tiene que ser 1. Entonces acá, si yo miro estos dos términos, miro este término y miro este término, el coeficiente cuadrático es 9. Bueno, no pasa nada, saco factor común 9, que multiplica a x cuadrado más 36 no, más 4x. Voy a completar cuadrados adentro. Y acá, el coeficiente cuadrático de y al cuadrado es 4, saco factor común 4, que multiplica a y al cuadrado menos 8, y acá me quedó menos 64. Y ahora lo que vamos a hacer es completar cuadrados acá adentro. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el 9 me queda, que ahí lo había puesto con, no sé si puso un corchete, si querés poner un corchete me da lo mismo, ¿no? Uno hace la cuestión. Completo ahí cuadrados, vamos a poner. Entonces, ¿cómo completo? Y bueno, ahí es más, la mitad de 4 es 2, entonces sumo al cuadrado 2 al cuadrado y lo resto. Ahí está la completación de cuadrados para x. Y ahora voy a completar cuadrados para y, de la misma manera. Acá me comí un i. Acá me comí un i, nadie me dijo nada. Entonces completo para y al cuadrado menos 8i, la mitad de 8 es 4, lo sumo al cuadrado y lo resto al cuadrado. Ahí está. Y me queda menos 64. Entonces, si vos prestás atención, esto que está acá es un trinomio cuadrado perfecto, esto que está acá también es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es x más 2 al cuadrado, y esto que está acá es y menos 4 al cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacemos las distributivas. ¿Qué nos va a quedar? A ver, 9 por x más 2 al cuadrado. Bueno, y ahora me prestan atención. 2 al cuadrado es 4. Menos 4. Entonces 9 por menos 4, menos 36. Me da, ya hice la distributiva. Ahí está. Sigo. ¿Y acá qué me quedó? Más 4 por ¿quién?
por i menos 4 al cuadrado, y acá nuevamente, 4 al cuadrado es 4 menos 16, y menos 16 por 4, ¿cuánto es? 64, si no estoy mal, que alguno me corrija, cualquier cosa. Menos 64 igual a menos 64. Entonces estoy completando cuadrados, lo estoy llevando a la forma que quiero. Entonces fíjense que acá tengo este, entonces lo voy a pasar los demás términos, me va a quedar 9 por x más 2 al cuadrado, más 4, ¿por quién? Por i menos 4 al cuadrado, y acá me va a quedar el menos 64, que lo podía haber cancelado. Ya le paso el otro y le sumo el 36. ¿Está bien? Este se va con este, se cancelan, y fíjense que como tiene que estar igualado a 1, tengo que dividir todo por 36. Todo eso está acá, mira, ¿ves que acá llegué? Esta ecuación es esta, que está acá, es la que yo acabo de llegar. Está todo explicado. Entonces tengo que dividir todo por 36, ahí. Tengo que dividir todo por 36. Divido todo por 36 y me queda esta. X más 2 al cuadrado sobre 4, dividiendo por 36 sobre 4, más, ¿quién? I menos 4 al cuadrado, divido todo por 36 sobre 9, P, sobre 9, igual a 1. Ya está. Entonces ahora sí te voy a poder encontrar cuáles son los elementos de la elipse. Es una elipse, el mayor es a cuadrado y el a cuadrado es 9. Ya ahí lo concluyo. A cuadrado es 9. A vale 3. Todo eso está aclarado ahí. Debe estar en el otro, acá. A vale 3. El otro es b cuadrado. B cuadrado, pues lo van a terminar después ustedes el ejemplo. B al cuadrado es 4. Igual van a hacer varios ejemplos en la práctica. B vale 2. Con la relación que tienen entre C, B y A, ¿sí? Sacan el valor de C. C cuadrado, bueno, sacan el valor de C. Y además el centro, ¿qué coordenadas tiene? ¿Cuánto vale alfa? El signo contrario, como ya lo aprendimos tanto en parábola como en circunferencia, menos 2. ¿Y cuánto vale beta? 4. Ahí está el centro. El eje focal, y bueno, el a cuadrado está debajo del i. El eje focal, la parábola, la elipse está así. El eje focal es paralelo al eje y. Eje focal, porque el a cuadrado está debajo del i. Eje focal paralelo al eje y. ¿Está bien? Y bueno, y después van a ver, sacan los elementos, lo que corresponde, ahí está, sacan todos los elementos, los vértices, y bueno, y ustedes concluyen cuáles son las coordenadas. De cualquier manera, atrás, si queda para el alumno, lo voy a leer, mirá, queda para el alumno completar el resto de los elementos, cuáles son los focos. Bueno, ya tienen las coordenadas, hoy lo leímos cuál era en la otra hoja, entonces voy completando, cuando saco el valor de C, sí que lo debo tener, bueno, hay que sacarlo según la relación, voy completando cuál es el foco, cuál es ¿cómo se llama? Cuáles son los vértices, cuáles son los convértices, bueno, y así voy completando el ejemplo. ¿Se entiende la idea? Igual lo van a ver en la práctica, pero complétenlo, cualquier cosa, en la próxima clase, si hay alguna duda concreta, me preguntan y no hay ningún inconveniente, y lo retomamos desde ahí, ¿sí? Pero complétenlo ustedes. Yo ahora voy a subir las páginas al Classroom, ahí por eso puse completar, es más, lo voy a recontra y remarcar, lo completan ustedes, igual van a ver bastantes ejemplos en la práctica con las profes, con Mónica y con Gabriela, ¿sí? Pero bueno, nosotros la próxima vamos a dar lo que corresponde hipérbola. Vieron que lleva tiempo, porque es toda la deducción. Hay que hacer toda la demostración, hay que hacer la deducción. Esto ya fue un poquito más rápido, porque yo todo ese lujo de detalle me lo tomé en circunferencia y en parábola. Bueno, y ustedes tienen que completar todos los elementos. Es lo que dice, de hecho, la otra hoja que tenemos. Bueno, mientras guardo, escucho. Esperen que voy a guardar. Ahí estoy, estamos en hoja 4. No, no, está bien. Creo que había puesto cualquiera, hoja 5. Ahí la estoy subiendo.
¿Está? Bueno. Bueno, hasta acá llegamos con esto. La próxima vamos a terminar con el último tema de cónicas, que es hipérbola. Traten, lleven al día, ¿sí? La próxima clase no la tenemos el martes, la tenemos el próximo jueves, ¿sí? Y bueno, no sé si alguien me quiere preguntar algo, si no les dejo un beso enorme y que pasen lindo el día del estudiante, que es su día. ¿Está? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Nada? Bueno, entonces les mando un beso enorme. No quise empezar lo otro, nada, porque ya empezar lo otro, les doy ese lapso si tienen con Gabriela, ahora la comisión que tiene con ella. Besito grande para todos. Nos encontramos el próximo jueves, no se olviden. Chau, chicos, ya les subo el material. Besitos. Muchas gracias, profe. No, Chao. gracias a ustedes por estar.